Muy buenos días, tardes o noches. En este video hablaremos sobre la industria de los videojuegos dentro de México y cómo diferentes estudios AAA se han dedicado más a la industria de indies. De la industria de los videojuegos, los AAA por mucho tiempo han estado en la cima, por específicamente ser creados por compañías muy grandes con un gran presupuesto y que por lo general cosechan un gran éxito y reputación una vez salen al mercado. Algunos de estos ejemplos son los Halo, los God of War y los Call of Duty. Pero recientemente estos AAA han estado cayendo a un nivel bastante grande por las decisiones que se han estado tomando alrededor de estos años. El mejor ejemplo o el más famoso de todos es el Cyberpunk 2077, en donde se puede ver que años antes de su lanzamiento generaba mucho hype y emoción y muchas expectativas, solo para que el día de lanzamiento se encontraran errores tras errores de servidores, bugs, la falta de rendimiento en consolas que no eran de siguiente generación y muchas cosas más. Esto se daba por la falta de organización que se dio dentro de la empresa y fallos de mala comunicación entre sí. Este fue uno de los primeros pasos que se dio para que los jugadores se dieran cuenta que a veces los juegos AAA no siempre eran la mejor opción y se desviaron por probar juegos más pequeños a pesar de no llegar a la calidad de un AAA. Terminando eso, entramos al área de los juegos indie, juegos creados con un pequeño grupo de personas que usualmente son compañías independientes y de alguna forma estos resultan más memorables que los AAA. Los mejores ejemplos son Hollow Knight, Cuphead, Celeste, Super Meat Boy y muchos más. El caso más reciente es el de It Takes Two, hecho por la compañía de Hazelight Studios y publicado por la gran compañía de Electronic Arts, mejor conocida como EA. ¿Y por qué menciono este juego? Lo menciono por el gran éxito que ha tenido en su primer año de estar a la venta, como por ejemplo que en este momento ya ha vendido más de 3 millones de copias, llegando a la misma meta que Nier Automata ha llegado en sus años de lanzamiento, y el juego salió en 2016. Se le considera por la gran mayoría el juego del año. Fue nominado a 5 premiaciones del Game Awards, y estos son algunos de los logros que consiguió el juego en su primer año. Por eso pienso que muchas empresas han estado empezando a manejar este concepto. Otro ejemplo sería Microsoft con Ori and the Will of the Wisps y Ori and the Blind Forest. Soy Irving Badí Canchesel de la carrera Ingeniería en Animación Digital de primer semestre y yo les voy a presentar la segunda pregunta, que es ¿cómo esta tendencia impacta a la industria mexicana de los videojuegos? Esto brinda la oportunidad a diferentes grupos mexicanos independientes a mostrar las ideas que se tienen, y el apoyo a tener un equipo o un financiamiento muy grande solo ayudaría a beneficiar la salud del juego una vez esté en punto de salida. Les voy a presentar los 3 casos de éxito, que el primero sería Mulaka, del estudio Lienzo. Este tuvo un inicio accidentado, ya que para realizar este proyecto se tomó la recaudación de fondos, pero esta fracasó y el equipo obtuvo financiamiento de una empresa privada, y así se comenzó a desarrollar Mulaka. Este juego está inspirado en historias del folclore de la etnia tarahumara o raramuri, en donde las personas pueden cambiar de apariencias a varios animales y elementos de la naturaleza. Eso se ve reflejado en el modo de juego, el cual te permite volar, correr velozmente, en fin. Una de las grandes noticias sobre este proyecto es que fue presentado en la selección de indies para Nintendo Switch, además de haber sido confirmado para PlayStation 4, PC y Xbox One. El siguiente ejemplo sería Kerbal Space Program. Aunque Squad, el estudio, se define como una agencia multimedia, esto no fue un impedimento a la hora de realizar uno de los juegos más complejos de nuestra región. Kerbal Space Program es un simulador de vuelo espacial, el cual incluso ha trabajado con proyectos de la NASA de carácter educativo, y cual fue el primer juego mexicano en haber sido publicado en plataformas de Xbox. Actualmente para Xbox One, PlayStation 4 y PC, y en Mac, en Linux, en Windows, en un camino que parece haber sido corto, pero parcialmente se ha forjado desde el 2011 hasta haber sido adquirido recientemente por el estudio Take-Two Interactive para seguir con el desarrollo de este. El siguiente ejemplo se llama Flat Kingdom. Este es un proyecto mexicano que tuvo el apoyo de una artista musical llamada Manami Matsumae, y este es un proyecto de desarrollo yucateco que se publicó únicamente en Steam. Esta entrega de plataformas con elementos hack and slash fue desarrollada por el equipo Fat Panda, una propuesta de diseño en 2.5D que les ayuda a resolver muchos problemas de presupuesto. En Steam cuenta incluso con una Deluxe Edition llamada así tras estar acompañada por la banda sonora de la artista musical ya mencionada, y también incorpora mejoras gráficas que al principio no se contemplaron, ya que al ser un ejemplo de éxito también tuvo ciertos tropiezos en el camino para ser desarrollado, que con el paso del tiempo se mejoraron. Como toda industria de este ámbito,
Igual puede haber casos de fracasos, el cual mencionaré 3 ejemplos a continuación. El videojuego Green. La historia es pues básicamente en un planeta parecido a la Tierra. El presente no es muy alentador, pues el maltrato de los humanos al ecosistema ha sido excesivo, por lo que los seres vivos, en su mayoría plantas, decidieron tomar el control, provocando que las personas evacuaran a otro lugar. Sin embargo, una chica de nombre Sanda ha decidido regresar, y la razón de hacerlo es buscar a su padre, que ya tiene un tiempo de haber desaparecido, por lo que la heroína tendrá que cruzar una gran cantidad de cuevas y peligrosos para poder acceder al laboratorio donde se encuentra cautivo. En el camino se encontrará con algunos personajes que le ayudarán en la tarea y también con la flora del lugar. Cabe señalar que las plantas no están contentas con su llegada, así que harán lo posible para que la chica no pueda cumplir con la meta que tiene en mente. Como podrán ver, la narrativa no es algo realmente sorprendente, y es que ya hemos escuchado muchas historias del futuro en ruinas causadas por la irresponsabilidad del hombre, sea por la naturaleza, etc. Aunque en este juego se cuenta de una forma un poco diferente, lo cual hace que tenga cierta originalidad, así que eso es un punto positivo. Primero que nada, hay que mencionar que este estudio ha trabajado muy duro desde el 2017 para hacer su creación una realidad. Además, tuvieron algunos percances, como que les robaron kits de desarrollos en sus propias oficinas. No obstante, el equipo no se rindió, logrando así lanzar su propuesta a tiempo. Pero lo mejor es que se abrieron paso por sus propios medios para que tanto Sony, Nintendo y Microsoft accedieran en poner a la venta su proyecto en las tiendas digitales de cada uno de ellos. Las cinemáticas están muy bien diseñadas, y aunque no tienen animaciones descartables, sí se pueden disfrutar gracias al buen manejo de combinaciones de color que fueron implementadas. Tiene sus pros, como la historia interesante, modo pacifista para combatir a los enemigos, buenos diseños de personajes y una dificultad que los fans de los retos van a apreciar. Pero también cuenta con sus puntos negativos, como los controles que no son tan precisos, los obstáculos que pueden llegar a confundirse con los fondos en ocasiones, y el poco cambio de diseño entre los enemigos. No olvidemos la música, que no es mala en sí, pero no es tan trascendente o que resalte mucho. El Chavo Kart es un videojuego de carreras de coche basado en la fórmula Mario Kart, donde personajes de la serie compiten por alcanzar el primer lugar arrojándose poderes, derrapando y recorriendo pistas temáticas de fantasía creadas en Brasil, México y el espacio. Aunque es evidente que Snack y Effect Studios invirtieron mucho tiempo y esfuerzo en el Chavo Kart, y eso hay que reconocerlo. Tristemente, el título basado en el Chavo animado es un exponente superficial y francamente mediocre del género de Cars. Tomó lo más estereotípico de la categoría, lo disfrazó con elementos latinos o de la serie y se detuvo, por lo que el aporte resulta pobre y empañado con problemas de diseño y técnicos. El título se divide fundamentalmente en 3 tipos de asistencia: las 8 copas que desbloquean personajes, la exhibición con 6 modalidades de carrera y los desafíos, cada 5 de los cuales desbloquea una pista para el modo exhibición. No existe personalización, no hay forma de conocer los atributos de cada carro y personaje, ni multiplayer en línea, solamente localmente para 4 jugadores, es decir, con 4 amigos tuyos, por ejemplo, o con tu familia. Existen solamente 20 pistas, la mitad de las cuales son repetidas, pero en sentido contrario y a diferente hora del día. Así que el modo rápidamente se torna repetitivo. Al final del día se demuestra esfuerzo detrás de su desarrollo, claro, pero queda muy corto cuando se le compara con otros exponentes de la categoría. Visualmente es pintoresco y atractivo, y es encomiable ver a la cultura latina expuesta en un juego, pero cuando consideramos las mecánicas tenemos una experiencia gris e imprecedente que solo destacará entre los pequeños que se dejan llevar por su aspecto o por la serie animada, más que nada por los aficionados. Lucha Libre AAA Héroes del Ring. Salió como un juego mediocre de lucha libre que solo salió en México, desarrollado por Immersion Software Colombia y publicado por Konami en un acuerdo con Snack para PlayStation 3 y Xbox 360. El videojuego cuenta con más de 40 luchadores de la promoción mexicana de lucha libre profesional
y no hizo mucho caso al principio, pero luego se volvió popular en México como un juego de culto por los mismos jugadores. Similar al caso del videojuego de Among Us, pero no a gran escala o la misma popularidad. Bueno, la industria mexicana se ha dado a conocer más y más, ya que muchas empresas grandes o pequeñas se han estado adentrando en el mundo de los videojuegos. Un buen diseño de flujo de trabajo es la clave para que un proyecto bien estructurado pueda alcanzar lo que es el éxito. Unos ejemplos que ya mencionaron es Mulaka o Kerbal Space Program. Se puede ver que no se necesita una gran cantidad de dinero o incluso una empresa prestigiosa como lo que es, digamos, Activision o algo así, sino con que sea un estudio pequeño pueda lograr el éxito del videojuego. Aunque la mayoría de las empresas enfrentan una buena organización, hay excepciones como el ejemplo de los juegos como de AAA Héroes del Ring o Attractio, los cuales gracias a su mal diseño de flujo de trabajo los llevó a quedar como en un fracaso más que en un éxito de videojuegos, sea en grandes compañías, por ejemplo como en AAA Héroes del Ring, que fue pues apoyado por Capcom, si no me equivoco, por Konami. Entonces eso es un ejemplo de una compañía grande que ha fracasado. Bueno, un videojuego de una compañía grande que ha fracasado. ¿Y por qué fracasó? Bueno, uno de los grandes ejemplos es que gracias a sus mecánicas, las mecánicas del juego, aunque prometían unas estrellas bastante grandes, sus mecánicas, como las peleas, se veían un poco escasas, como más que golpes, como bofetadas, y no lo llevaban a algo extraordinario o algo que fuese tan especial a comparación de otros juegos del mismo género. Aparte del momento de la presentación, se prometían demasiadas cosas, como lo fue en Cyberpunk, más o menos así. Se le prometieron demasiadas cosas y que lo podrían volver algo único, pero en la salida del juego lo dejó muchísimo que desear por la falta de mecánicas. Se sentía monótono y nada de vida, siendo un juego más del mismo género. Una solución que puedo proponer, por ejemplo, en el juego de AAA Héroes del Ring es, bueno, obviamente la concentración de desarrollo de las mecánicas, que con eso puede que se pueda unificar, o no unificar, sino como dar esa especialidad al juego, o sea, que se vuelva algo único. Y aparte más la investigación, porque aunque fue desarrollado por personas hispanohablantes o bueno, latinas, aún así se sentía con una falta de como que de esa cultura pop hispana que son, bueno, la lucha libre. Entonces, como que tendrían que, una opción es de que cambiar o poner más tiempo, enfocar más tiempo a mecánicas de investigación en el caso de AAA, porque se enfocaron muchísimo en la publicidad. Entonces, al enfocar mucho la publicidad, pues prometían a varios artistas dentro de la lucha libre bastante grandes, y eso los llevó a que el juego lo dejaran de lado y las mecánicas fuesen tan escasas a comparación de lo que hubiera sido si le metieran más tiempo al desarrollo del juego, de mecánicas y aparte de un poco de investigación. Y bueno, mi conclusión es que un buen diseño de flujo de trabajo hace que el proyecto en mente se vuelva exitoso, ya que con eso se estructura el desarrollo del proyecto paso a paso y sin un error, para que de ahí se puedan ir modificando algunas cosas y, bueno, sea fundamental para la creación del juego. Cada sección o cada pipa del pipeline es fundamental para la creación del proyecto, ya que si alguno de los sectores del pipeline fracasa, por ejemplo, digamos bocetaje, puede desarrollar una reacción en cadena que afecte a las demás secciones o demás departamentos del desarrollo del videojuego. Por ejemplo, digamos en el caso de AAA, falló un poco lo que es la investigación. Entonces las mecánicas del juego, al no tener tanto trasfondo o tanto contexto de lo que pudo haber sido las peleas, se desarrollaron algunas peleas escasas de, digamos, golpes, acciones, qué sé yo. Y bueno, esto lo que hace tan fundamental para la creación de una idea es porque cada departamento realizará su parte del pipeline, para que se cree, bueno, un trabajo en equipo y distribuir tanto ideas como trabajos en varias personas. Y bueno, pulir el proyecto o que en el peor de los casos se arruine. Entonces, pulir el proyecto en cada sección si falta bocetaje, modelado, investigación, historia, etcétera. Y en el peor de los casos que con que uno no falle porque no se revisó, desencadene todos esos errores. Mi conclusión sería que el diseño del flujo del trabajo es una de las principales cosas que va a llevar un proyecto a un futuro,
ya que si en este proceso alguna persona no cumple bien su trabajo, todo va a resultar en catástrofe. En lo particular, la mayoría de proyectos que por culpa de miembros o grupos que no cumplieron con su cargo lleva al fracaso inminente o también a la cancelación del mismo. Tales son los casos de Pac-Man para Atari, que tras sacar varias copias no las pudieron vender, aparte de que el juego era larguísimo para lo que estaba acostumbrada la gente de aquella época. O como No Man's Sky, que si bien vendió demasiado, las falsas promesas y el mal manejo del marketing lo llevó al hundimiento total. Aunque a pesar del tiempo los desarrolladores fueron arreglando estos malentendidos en el juego, el daño ya estaba hecho. Esto me da a entender lo mucho que importa las primeras impresiones, y si tienes algún error muy grande al principio es muy difícil que se pueda corregir. Aunque sea muy difícil o incluso imposible que las cosas salgan perfectas, nunca dejas de aprender de tus errores cometidos, y qué mejor que aprender de los errores en este momento que volverlos a cometer en un futuro, de las cosas que fueron pasando a lo largo del tiempo a estas grandes empresas. Siento que el futuro de los videojuegos indies es un futuro que no va a cambiar tanto a como estamos acostumbrados en este momento, que siempre va a ser un camino muy difícil para una empresa pequeña tener el éxito que han tenido con grandes empresas, pero planificando bien las cosas del principio y al final teniendo un esquema de proyecto bien definido, jugabilidad e innovación, puede llevar alguno de esos pequeños proyectos a algo demasiado grande, como ha pasado ya anteriormente. De la industria de los videojuegos, los AAA por mucho tiempo han estado en la cima, por específicamente ser creados por compañías muy grandes con un gran presupuesto y que por lo general cosechan un gran éxito y reputación una vez salen al mercado. Algunos de estos ejemplos son los Halo, los God of War y los Call of Duty. Pero recientemente estos AAA han estado cayendo a un nivel bastante grande por las decisiones que se han estado tomando alrededor de estos años. El mejor ejemplo o el más famoso de todos es el Cyberpunk 2077, en donde se puede ver que años antes de su lanzamiento generaba mucho hype y emoción, y muchas expectativas, solo para que el día de lanzamiento se encontraran errores tras errores de servidores, bugs, la falta de rendimiento en consolas que no eran de siguiente generación y muchas cosas más. Esto se daba por la falta de organización que se dio dentro de la empresa y fallos de mala comunicación entre sí. Este fue uno de los primeros pasos que se dio para que los jugadores se dieran cuenta que a veces los juegos AAA no siempre eran la mejor opción, y se desviaron por probar juegos más pequeños a pesar de no llegar a la calidad de un AAA. Terminando eso, entramos al área de los juegos indie, juegos creados con un pequeño grupo de personas, y usualmente son compañías independientes, y de alguna forma, estos resultan más memorables que los AAA. Los mejores ejemplos son Hollow Knight, Cuphead, Celeste, Super Meat Boy y muchos más. El caso más reciente es el de It Takes Two, hecho por la compañía de Hazelight Studios y publicado por la gran compañía de Electronic Arts, mejor conocida como EA. ¿Y por qué menciono este juego? Lo menciono por el gran éxito que ha tenido en su primer año de estar a la venta, como por ejemplo que en este momento ya ha vendido más de 3 millones de copias, llegando a la misma meta que Nier Automata ha llegado en sus años de lanzamiento, y el juego salió en 2016. Se le considera por la gran mayoría el juego del año. Fue nominado a 5 premiaciones del Game Awards, y estos son algunos de los logros que consiguió el juego en su primer año. Por eso pienso que muchas empresas han estado empezando a manejar este concepto. Otro ejemplo sería Microsoft con Ori and the Will of the Wisps y Ori and the Blind Forest. México es en gran medida suelo fértil para el desarrollo digital y la industria de los videojuegos. Lo que comenzaría como un concepto noble en la década de los 70 fue creciendo y cambiando con los años en una industria masiva que representan en la actualidad una contribución importante al entretenimiento. De acuerdo con The CEU, al finalizar el 2019, 72.6 billones de personas se consideraban gamers en México. Esto equivale aproximadamente a 57% de la población total del país. Hoy es casi impensable que un celular no tenga al menos 2 juegos que hace 10 o 20 años atrás tendrían sus propios cartuchos completos de haber existido. Ya existe más de una compañía que ofrece dispositivos con realidad virtual, y aunque aún no existen consolas de videojuegos, plataformas como Steam han aumentado la accesibilidad y desarrollo de juegos al ofrecer la descarga digital de estos, así como favorecer la distribución de desarrolladores independientes. Y aunque no todos tienen el suelo parejo en México, y muchos siguen sin tener acceso a estas tecnologías como a una consola, si este crecimiento tecnológico continúa así de rápido, entrar a una biblioteca digital
entera desde un celular comprado en un Oxxo puede no estar muy lejos.